Una de las banderas de Cooperativa Ciencia ha sido la ley REP. La ley REP como una ley que implica responsabilidades tanto de las empresas como de las personas. Y a casi un año de su entrada en vigencia, a pesar de que ya venía con con algunas responsabilidades en particular de un tiempo atrás, estamos haciendo diversos análisis, ¿no? Bueno, vamos a invitar al estudio a Susana Albarracín, a quien saludamos. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ella es presidenta de ProRep, que es un sistema de gestión que está a cargo de envases y embalajes no domiciliarios. ¿Es así? Es así, hola, Muy bien. buenos días, gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Oye, primero, Susana, quiero entrar en el tema de este acuerdo de producción limpia. Cuéntame acerca de lo que es y qué implicaciones tiene. Mira, los acuerdos de producción limpia son espacios de oportunidades de encuentro público-privado, Ujú, empresas-Estado, donde se trabaja conjuntamente por un bien superior, ¿cierto? Y se va más allá, y eso es lo virtuoso de los APL, de los acuerdos de producción ujú. limpia, se va más allá de la normativa vigente. Entonces participan empresas del mundo privado, ministerios, el Estado en sus distintas formas, buscando mejorar conjuntamente parámetros, en este caso en cuidado medioambiental de este acuerdo específico de reciclaje Ujú, nacional. ujú. Y ahí ProRep, ¿qué función cumple? Mira, ProRep desde sus inicios ha buscado el buen hacer en el reciclaje nacional, ¿cierto? Es que es parte de nuestro quehacer. Y ya mucho tiempo atrás propuso, ¿cierto?, a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático que era relevante mejorar los procesos de trazabilidad del reciclaje industrial o no domiciliario, Ujú, buscando, visualizando, ¿cierto? Porque la ley REP es un instrumento internacional que nosotros como Chile hacemos la bajada el año 2016, ¿cierto? Parten ujú. las metas el año pasado, 2023, y es bien distinto la teoría y la práctica. Entonces, ¿qué hacemos en el sistema de gestión? Conocemos la práctica real, ¿cierto? Las primeras empresas ingresaron y conformaron este sistema el año 2019, ya mucho tiempo atrás. Ujú. Entonces tenemos experiencia de otra cosa con guitarra, ¿cierto? Ajá. Hacerlo en Chile, con nuestros recicladores, con nuestras empresas industriales, con nuestros gestores, transportistas, logísticos, operadores, con nuestras plataformas del Estado, con nuestras plataformas del mundo privado. Entonces, en ese camino, ¿cierto?, de la cuna a la tumba, desde la empresa hasta el camión que pasa a buscar estos envases, en este caso plástico, metal, papel y cartón, Ujú. ¿cierto?, y los lleva al reciclador, tenemos naturalmente muchas brechas que mejorar. En ProRep conocemos mucho de ello, al día de hoy ya somos más de 500 empresas adheridas, ¿cierto? Muchos consumidores industriales, que es la diferenciación entre el mundo industrial y el domiciliario, y estos consumidores industriales recién se integran cuando parte el cumplimiento de meta, ¿cierto? Que hace Claro. menos de 8 meses. Por lo tanto, a nivel nacional tenemos mucho que aprender, mucho que mejorar y no menor, ¿cierto? El acuerdo de producción limpia nos invita que hablemos todo el mismo idioma, porque cada empresa lo hace de una manera. Imagínate, nosotros convocamos a más de 10 sectores industriales, por lo tanto los modelos de negocio, las formas de hacer cada uno los productos y servicios en estos distintos mundos industriales son Ujú. obviamente distintas y por lo tanto para cada una de ellas aplica la normativa de reciclaje. Entonces, hay brechas múltiples, conversamos en idiomas distintos, entonces la invitación de este APL es tener indicadores comunes, Claro. modelos de verificación que permitan esta trazabilidad adecuada, etcétera, etcétera. Como he dicho, Jorge, otra cosa con guitarra, entonces en nuestra realidad nacional, ¿cómo lo mejoramos? Esa es la invitación de la APL.
Oye, Susana, y en tu criterio, ¿por qué hay tanta, o sea, no voy a decir resistencia, sino que por qué hay tanta diferencia, digamos, de percepción? ¿Tú crees que es una cosa, no sé, cultural de las empresas chilenas o derechamente hay cierto nivel de desconocimiento? Porque ese es un tema que se reitera, ¿no? Esto de, sobre todo en el caso de las personas. Que no es el caso de este porque aquí hablamos de recursos no domiciliarios, pero ¿por qué crees que hay tantas diferencias? Mira, yo lo comparo como una pizza. Ujú, Discúlpame lo coloquial. Cada trozo de la pizza es una pizza completa, pero hay distintas miradas, ¿cierto? Entonces, ujú, para el adecuado reciclaje, se convoca el Estado que hace las normativas, ¿cierto? Y las plataformas, la industria que hace el trabajo en terreno, industria de toda la parte productiva, desde el obligado a financiar, desde que el que traslada los residuos hasta el que los recicla, la academia, ¿cierto? Que es la experta, y hablo de temas de ecodiseño o proyectos de economía circular, que también están involucrados en nuestro sistema de gestión y que invitamos a nuestros socios a participar y han adherido, ¿cierto? Muchos de ellos, pero también no menor el consumidor, ¿cierto? Después de las 6 de la tarde, independiente del trabajo de cada uno de nosotros, somos todos consumidores, consumidores ujú. que puede que trabajemos en las empresas, puede que no trabajemos en ellas, pero como consumidor y como usuario final de cualquier producto que contenga envases y embalaje, y en este caso estamos hablando de lo industrial, también tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad también está en la normativa, ¿cierto? A nosotros consumidores de a pie, la ley no nos puede castigar. Sin embargo, a las empresas usuarias de estos envases y embalajes, efectivamente la ley conlleva, ¿cierto?, de un marco obligatorio para la gestión de estos residuos, para la entrega a valorizadores y recicladores autorizados por normativa, Ujú. suma y sigue. Entonces, yo siempre hablo que la industria 4.0, ¿cierto?, que es la que busca espacios de encuentro entre el Estado, el mundo privado, los consumidores, ¿cierto? Eh, Hay un espacio virtuoso donde si aprendemos a trabajar conjuntamente podemos ser mucho más grandes. Y es obvio que cada uno tiene una mirada porque cada uno participa de una parte de este proceso. Entonces, lo virtuoso de esta APL es que busca levantar, conocer esta línea base, ¿cierto? Cuantificar, calificar, ubicar, georreferenciar dónde están los envases, dónde llegan los envases y cómo podemos mejorarlos. Entonces, obvio que todos tenemos una mirada distinta, pero al final estamos todos convocados en lo mismo. Y recién escuché, ¿cierto?, que lamentablemente como país tenemos una deuda, ¿cierto?, un sobregiro ecológico. Claro. Somos el primer país latinoamericano que cumplió la fecha. Esta fecha fue Y, el 23 de mayo. y cada Entonces, vez más temprano, cada vez más temprano en el año. estamos 7 meses en Chile, ya estamos en deuda, ya estamos Ujú. comiéndonos los recursos. Entonces, a pesar de que tenemos distintas miradas, todos creo que tenemos la responsabilidad de aportar con nuestro grano de arena desde ese espacio de acción, ¿cierto?, donde podemos sumar y mejorar. Susana, ProRep es un sistema de gestión exclusivo de envases y embalajes no domiciliarios, o sea, industriales. ¿Cuál es la industria que más genera estos residuos? ¿O las que más generan? Mira, nosotros hemos visualizado que es Ya. disímil, ¿ya? A veces hay sectores que pareciera que son mucho más contaminantes que otros, pero cuando tú levantas la información, quizás ese producto contenido en este envase tiene un valor mucho más caro en el mercado, Ajá. pero va en un volumen pequeñito. Entonces, una factura, un volumen de mercado desde una mirada económica es muy distinto y es muy distante a lo que efectivamente contamina. Puede que estas empresas exporten y por lo tanto eso corresponde a la red de otro país. Entonces, no podemos visualizar sectores industriales desde la corporación, ¿cierto?, que contaminen más que otros Ujú, desde una mirada financiera, sino que obviamente desde un alcance del PIB nacional, ¿cierto? Donde ujú. las tendencias son conocidas por todos.
¿Qué hay con las regiones, Susana? Estamos conversando con Susana Albarracín, presidenta de ProRep. ¿Qué hay con las regiones? Porque finalmente también, bueno, el centralismo en Chile es una realidad y efectivamente la ley REP, digamos, y las metas, en fin, la gran industria la tiene más o menos clara, pero hay otras que no están tan involucradas. Entiendo que ni siquiera el 20% de las industrias están afectadas todavía. Por lo tanto, ¿qué pasa en las regiones, digamos? ¿Cuáles son los objetivos ahí? Mira, efectivamente, hay un 80% de free riders, ¿cierto? De empresas que no están adheridas a los sistemas de gestión, doloroso número, ¿cierto? Al Ujú. comienzo de esta normativa obligatoria, pero desde un comienzo nuestro sistema de gestión ha buscado en esta convocatoria general, ¿cierto? Que te hablaba que no hay Sí, ninguno sí. más responsable que otro, y por lo tanto nuestro alcance es nacional. Tenemos más de 500 empresas, estas tienen instalaciones en todas las 16 regiones del país, ¿ya? Incluso uno de nuestros directores, ¿cierto?, es de regiones. Hemos hecho eventos con la ministra de Medio Ambiente potenciando las regiones y nuestro quehacer es invitarlos a todos. Naturalmente, a nivel nacional tenemos que ir creciendo desde lo que reciclamos hasta la capacidad instalada para reciclar todo, ¿cierto? Y estos, obviamente, estos recicladores están ubicados en la zona central, más cercanos a las zonas productivas, pero Ujú. tenemos la esperanza, ¿cierto?, de que estos mismos instrumentos de acuerdo de producción limpia, ¿cierto?, que contienen la posibilidad de que las empresas accedan a financiamientos más económicos una vez que han adherido a estos acuerdos de producción limpia, que es parte del beneficio de adherir a este acuerdo de producción, y por eso los invito a adherir, es poder acceder a financiamientos más óptimos para poder incorporar tecnologías limpias, ¿cierto? Y en esa esperanza de que la demanda y la oferta se vayan equilibrando, también visualizamos que hay que a lo largo del cumplimiento de metas, ¿cierto? 2031, que se cumplen las máximas en la zona industrial, podamos tener un alcance transversal nacional. Y esa es parte de nuestro quehacer y nuestra búsqueda. Y nuestro equipo está visitando regiones, extremos, etcétera, con el objetivo de convocar, porque no sobra nadie, no sobra ninguna industria, no sobra ninguno de nosotros en este aporte Mm. fundamental, ¿cierto?, para reconocer y valorar que todo va en cuidado de la naturaleza, ¿cierto? Sí, Yo claro. vengo del biológico, entonces, desde que aprendamos a cuidar nuestra naturaleza única, endémica, maravillosa, que si se contamina, ¿cierto?, de microplásticos, pierde esta condición, perdemos biodiversidad, cada especie que perdemos es una pérdida como país. Entonces, el reciclaje, la gestión adecuada de residuos a todo nivel nacional es fundamental y esa es la invitación también como sistema de gestión. Oye, Susana, entonces, en este contexto, ¿parece lejano el 40%, que es como la meta? Eh, Nosotros, claro, ese es el promedio, ¿cierto? Nosotros Ujú. como país fuimos muy ambiciosos, fijamos un 55% en plástico, 70, 80 en los otros materiales, promedio 40, Claro. ¿cierto? Sí, sí. Ponderado. Fuimos muy ambiciosos, buscamos en 10 años lograr que en Europa, lo que en Europa hizo en 30 años, imagínate. Pero somos optimistas, creemos que hay mucho por mejorar, mucho por eficientar, mucho por trabajar en la normativa, mucho que procesos, y esa es la invitación del acuerdo de producción limpia, ¿cierto? Ujú. Buscar brechas de mejora, optimizar, eficientar, dejar de consumir agua, luz, electricidad, dejar de emitir gases de efecto invernadero, etcétera, 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 ¿cierto? Que nos permitan lograr estas metas y donde la empresa efectivamente visualice, ¿cierto?, a través de este acuerdo que obtuvo mejoras. Estas mejoras son virtuosas. En las experiencias anteriores que hemos tenido en APL, ¿cierto?, es que efectivamente cuando se involucra no solo la cabeza, la gerencia de la empresa, sino que el equipo completo, donde aquel chico o chica, ¿cierto?, que llena la planilla, que pone, que informa en la plataforma, que hace el cálculo duro atrás, ¿cierto?, y que dice, bueno, ¿esto para qué sirve? Esto sirve para todo, esto sirve Ujú. para todo, porque, y eso es lo virtuoso de los APL, es un trabajo conjunto de toda
empresa a todo nivel, ¿cierto? Cada empresa nombra un representante y donde a través de acciones que son validadas por auditores certificados por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, se están validando. Entonces, es un espacio de confianza, ¿cierto? Que apertura la empresa, que es auditado, que es mirado por la autoridad. Obviamente, toda esta información levantada es trabajada en compendio ciego, ¿cierto? Cerrado, donde efectivamente las empresas pueden acceder desde aquellos socios de ANIR, ¿cierto? Que son los gestores, recicladores, o no socios, ¿cierto? Involucrados en toda la cadena de reciclaje. Nuestros socios de los distintos sistemas de gestión están invitados. Y creemos que este trabajo conjunto, virtuoso, nos acerca al cumplimiento de meta en el ámbito industrial, robustece este cumplimiento y obviamente vendrán otros instrumentos que tengamos que apelar posteriormente, ¿ya? Pero el APL contiene, ¿cierto?, una alineación con los distintos ministerios. Entonces, es de este levantamiento de información también se van a nutrir el Ministerio de Energía, el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto? Y también el Ministerio de Economía, desde la eficiencia económica, desde el cuidado medioambiental y cómo podemos mejorar aquellas plataformas, aquellos espacios de información, aquellos espacios de conversación de la empresa privada con el mundo público. Por lo tanto, soy optimista y tenemos que ser optimistas de que la ley REP viene a cuidar nuestro entorno, viene a invitarnos a gestionar los residuos en forma virtuosa y que no viene a complicarnos, aunque obviamente que es complejo. Y por eso tenemos el rol como sistemas de gestión de difundir, de capacitar, de sensibilizar, de hacer múltiples seminarios en Santiago, en las distintas regiones, online, presenciales. Hay mucho por hacer y todos son invitados, dado que el alcance es para todos. Y nosotros para difundir además todas las acciones que se toman en beneficio de, evidentemente, el ecosistema, el entorno y que están, digamos, directamente relacionadas con lo que implica la ley REP. Ya decíamos, aquí hablamos de residuos industriales, pero también hay una responsabilidad de las personas, por ejemplo, con la implementación del reglamento de hace poco, está lo de los aceites, está lo de los neumáticos, en fin. Todo esto va avanzando y además que hoy día ya básicamente para la empresa esto significa agregar valor a lo que produzcan, digamos, ser parte de un sistema de gestión, tener esa preocupación finalmente implica agregar valor no solamente desde lo tangible, sino que también desde la reputación, en fin, por eso es importante conocer y por eso es importante sumarse, como bien dice Susana, con quien conversamos. Susana Albarracín es presidenta de ProREP y con ella hablamos de este APL, Acuerdo de Producción Limpia, y también de este balance de la ley REP a poco tiempo de su entrada en vigencia ya de manera formal, con metas y todo lo que hay que ir cumpliendo. Susana, te agradezco mucho la conversación. Gracias a ti, Jorge, por la invitación. Te mando un abrazo. Que estés muy bien. Un abrazo, gracias. Cooperativa Ciencia, curiosos por naturaleza. Escucha y revisa esta entrevista cuando quieras en nuestro canal de YouTube y en cooperativaciencia.cl.